Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Espero que se encuentren de lo mejor. Es un gusto saludarles en este espacio denominado Hablemos de Prevención. El día de hoy tengo una súper invitada, la cual, pues bueno, ¿qué creen? Está conectada desde España, para allá, para ella ya es de noche, para nosotros es plena tarde, para ella ya es muy de noche. Te agradezco muchísimo, Sonia, de verdad, no tienes idea de lo encantada que estoy que me hayas aceptado la invitación. Déjenme les presumo que ya tenía la oportunidad de haber convivido con ella personalmente por ahí en un evento que nos encontramos en Tabasco. Tuve la oportunidad de conocer al ser humano detrás del profesionista, que es lo más valioso y lo más importante, creo yo. Y tuve esta oportunidad. Déjenme les presento a Sonia, déjenme les presumo a la invitada del día de hoy. Déjenme les presumo justamente a quién es Sonia El Hakim, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a una profesionista en un tema que en México sabemos que ha generado muchísima controversia, que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Sabemos que acá en México este tema es un tema muy polémico que de pronto ha generado por ahí algunos jaloneos con el tema de si tiene o no ciencia detrás y demás, el mal uso de pronto que vemos que le dan aquí en el país. Y cuando conozco el trabajo de Sonia, quien ella es analista justamente del lenguaje no verbal, autora de un libro que de verdad se lo recomiendo, yo lo acabo de adquirir hace poquito a través de Amazon, que es Código No Verbal, ¿no? Y bueno, además, déjenme les comparto que Sonia tiene una escuela que se denomina Escuela de Comunicación No Verbal, la cual tienen un máster en donde han capacitado, bueno, ya ahorita te vamos a tener la oportunidad de escucharla, pero déjenme les comento que su trabajo de verdad me cautivó, ya que justamente ella nos compartía parte de su labor, pero desde la ciencia. Sabemos que es algo complicado este tema y lo platicábamos en algún momento, lo platicaba con Sonia, que es muy complicado de pronto encontrar un verdadero trabajo que tenga detrás un sustento científico. Y lo que me cautivó el trabajo de Sonia es que justamente era lo primero que nos decía, a ver, esto no es el análisis del lenguaje de no verbal, y esto sí, ¿no? Y de manera muy puntual nos fue llevando de la mano a conocer su trabajo, tan es así que me cautivó, tan es así que el día de hoy la tenemos acá, y no sin mayor preámbulo, Sonia, platícanos un poquito, ¿quién es Sonia El Hakim? Háblanos de ti, cuéntale a nuestro público quién eres, qué haces, a qué te dedicas, adelante, todo tuyo el espacio. ¿Qué tal, Marisol? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy súper feliz porque lo que no has contado a las personas que nos están viendo es que, bueno, nos conocimos allí en Tabasco, pero hicimos ahí como un grupito que nos hemos hecho ya como muy amigas y lo pasamos muy bien. Nos fuimos a Palenque de visita y, bueno, yo la verdad es que me dejé un trocito de corazón allí en México y estoy haciendo todo lo posible por volver porque es que la verdad que me encantó. Y dicho esto, agradecerte pues que me invites a este espacio para hablar pues de lo que me gusta, de comunicación no verbal. Y además que me permitas explicar qué es esto de la comunicación no verbal y qué es y qué no es el estudio científico de la comunicación no verbal, ¿no? Me preguntabas, ¿quién es Sonia El Hakim? Bueno, yo soy muchas cosas, como todo el mundo, y tengo muchas facetas, como todo el mundo. Pues soy mamá de una niña de 15 años, estoy casada desde hace 16 y bueno, pues vivo aquí en España, en Valencia, que es una ciudad que está como en el este, más o menos en el medio, al este. Y entonces tenemos playa, o sea que, bueno, pues están invitados los espectadores a venir a conocer mi ciudad. Y bueno, aquí tienen una Cicerón, ¿eh? Si vienen aquí a Valencia para enseñarles un poquito pues la ciudad. Y desde hace ya años yo me dedico solo a la comunicación no verbal. Entonces, no es que tenga una habilidad especial por encima de la de nadie, sino que simplemente es que le he dedicado muchas horas. O sea, esto no tiene ningún truco ni ninguna magia. Es a cuantas más horas le dedicas a algo, pues mejor lo haces, ¿no? Entonces, yo no tengo una habilidad especial, no tengo un talento especial, pero es que llevo ya muchísimas horas a mis espaldas haciendo muchísimas cosas, pero todas relacionadas con la comunicación no verbal. Entonces, a fecha de hoy, como comentabas, pues dirijo la Escuela Código No Verbal, he publicado un libro con el grupo Planeta, que también se llama Código No Verbal. Como ves, pues no soy así muy hábil eligiendo así diferentes nombres, le llamo a todo igual. Luego dirijo un máster en Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas, que es de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de aquí de España. Y soy perito judicial en análisis de credibilidad y comportamiento no verbal. Entonces, bueno, hago ahí un poquito de todo. Hago asesoría también para personas, para empresas.
todo, cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación no verbal. Pero te tengo que decir, Marisol, que lo que más me gusta es enseñar. Porque ahí ya no es solamente mi pasión por la comunicación no verbal, sino también mi vocación como docente, que he recuperado de cuando yo era pequeñita y llegaba del colegio y ponía a las muñecas ahí en fila encima de la cama y les daba la lección, ¿no? Entonces ahora de mayor pues he recuperado esa vocación que tenía de pequeña y de verdad lo que más me gusta es enseñar y por eso este tipo de entrevistas, de espacios que pues personas como tú me abrís para poder explicar qué es esto de la comunicación no verbal, pues para mí es maravilloso. No te he dicho que presido la Asociación Española de Comunicación No Verbal y justamente el objetivo más importante que tiene esta asociación es difundir el conocimiento científico de nuestra disciplina para enseñar, para hacer una labor pedagógica y enseñar al gran público la diferencia entre un tipo de publicaciones o un tipo de intervenciones en medios de comunicación o un tipo de literatura que podemos encontrar y otro tipo, ¿no? Y qué es y qué no es, porque realmente el problema que tenemos no lo tenéis solo en México, aquí estamos igual realmente, o sea, no es solo México. El problema es que no hay una carrera concreta, no hay que hacer unos estudios concretos para luego poder ir, por ejemplo, a un medio de comunicación y decir, no, yo soy experto en comunicación no verbal. No es como otras carreras, que por ejemplo, tú no puedes ir a decir, yo soy abogada. Bueno, pues es que si no eres abogada no puedes decir que eres abogada, porque hay unos estudios concretos para poder ser abogada. En nuestro caso es que no hay una cosa concreta que esté regulada. Quiero decir, haber estudios sí que hay, pero no está regulado. Entonces, esto hace que cualquier persona pueda decir que es experta. Entonces, nos mezclamos un poco los que sí, los que no y los que medio. Medio sí, medio no. Entonces, estamos ahí todos como un poquito mezclados. Por eso está muy bien que podamos, pues desde este espacio, pues ayudar a las personas que nos estén viendo a distinguir un poquito. Claro, claro, Sonia. Mira, gracias por justamente ampliarnos el panorama. Creo que ahorita en ese momento acabas de hablar de temas clave que tiene que ver con la cientificidad, que sabemos que es un tema sumamente importante, algo controversial justamente porque, como tú ya lo dices, no está regulado. Pero algo en lo que yo me encuentro con sorpresa, que tú eres perito del Poder Judicial allá en tu país, en donde justamente, claro está que tu formación, a pesar de que, como bien dices, no hay como una licenciatura, no hay como una carrera como tal que se estudie para llegar a ser experto en el tema del análisis no verbal y demás. Sin embargo, aún así, esta parte de la credibilidad, como tanto lo hablamos en estos días que compartimos ahí en Tabasco con nuestra querida maestra Rosy, también con todos los demás colegas, y todo padrísimo, con la doctora Luz de Colombia, que le mandamos un saludo desde acá, que fue también nuestra compañera de farras allá en Tabasco, pero de verdad que esta parte a mí me dejó cautivada, sobre todo, porque como tú bien lo dices, no es un tema no regulado, es un tema que aquí en México desafortunadamente va muy de la mano con la pseudociencia, como lo hemos platicado, porque se hace mal uso del mismo, ¿no? Y como tú bien lo dices, no solamente es en México, ¿no? Sino también incluso en tu país. Y bueno, además, algo que no le compartiste al público, que eres bastante solicitada por medios de comunicación, de pronto para que les compartas información acerca, oye, ¿qué pasó con esta foto? Y muy seguramente te va a pasar ahorita con la muerte de la reina Isabel, que te van a mandar llamar los medios de comunicación para que les interpretes algunas imágenes, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es una práctica que existe en donde personas que muchas veces sin este respaldo se atreven a hacer un análisis de una sola imagen, que algo que yo aprendí de ti, que es imposible que en una sola imagen puedas obtener información de una situación, ¿no? Entonces, tú hablabas de tiempo, Sonia, hablabas de tiempo. En muchas ocasiones hay personas que estudian un diplomado y ya se sienten expertos en el análisis del lenguaje no verbal, ¿no? Del comportamiento no verbal. ¿Cuánto tiempo llevas a tus espaldas trabajando en esto, Sonia? ¿Cuántos peritajes has realizado en esta materia? O sea, ¿cómo te ha ido con eso? Claro, es que, a ver, ahí abrimos varios melones. No sé si allí se dice así, pero aquí decimos, cuando abrimos varios temas, decimos, estamos abriendo muchos melones. A ver, son distintas cosas. Por un lado, bueno, hacer un diplomado ya está, ya es bastante, quiero decir, ya está bien. Es que yo tengo algunas personas que conozco que han venido, ahora estoy pensando en alguien en concreto, que vino a un curso mío de 4 horas, Marisol, 4 horas, que tú en 4 horas a ver qué explicas, ¿vale? Así de profundo y de tal.
que era un curso pues introductorio, un poquito pues para explicarles de qué va esto y tal. Y a partir de ahí, pues empezó a poner en sus redes sociales, en concreto en su LinkedIn, pues que daba cursos de comunicación no verbal sin más formación que la que había recibido en mi escuela, que era esas 4 horas. Entonces, claro, eso sí que no, eso es lo que no puede ser. Ese tipo de cosas es la que no puede ser. O bien personas que simplemente leen unos libros y a partir de leerse 10 libros, pues ya consideran que están capacitados para hacer según qué cosas, ¿no? Esto tampoco puede ser. Efectivamente, hay niveles de gravedad, es decir, no es lo mismo que yo simplemente haga una charlita pues a unos padres para que se lleven mejor con los hijos y bueno, incluso la haga gratis, o sea, sin cobrar nada y tal, y diga que soy experta, pero en realidad me he leído 10 libros, eso es una cosa que tiene bueno, pues el nivel de gravedad es muy relativo, que vaya a hacer un peritaje, ¿vale? No sé allí cómo está el tema legal, no tengo ni idea, pero aquí en España se pueden hacer ahora mismo, a fecha de hoy, 2 tipos de peritaje, o bien peritaje de parte, es decir, que una de las 2 partes en el juicio te pide un peritaje, o bien peritaje, hablo a nivel judicial, o bien un peritaje ordenado por el juez, ¿no? Que es el peritaje judicial. Bien, pues no nos piden muchos peritajes. ¿Por qué? Pues porque a fecha de hoy, aquí en España, no se sabe. Los propios abogados y los propios jueces, cuando se enteran de que pueden pedir estos peritajes, pues se quedan así como alucinados porque dicen, pero esto yo no sabía que yo esto podía pedirlo, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí en España, sobre todo? Pues cuando se hacen peritajes de análisis de credibilidad, lo que se perita es solamente la parte verbal, es decir, la declaración verbal de la persona que está en ese momento declarando, ¿no? De la persona entrevistada. Esa parte verbal es muy importante. Y ahora fíjate, te voy a decir más. Un peritaje para saber cómo de creíble o no es una declaración, que solamente analice la parte no verbal, no tiene ningún sentido. A no ser que no haya, no, ni siquiera, no, es que no tiene ningún sentido, o sea, no hay ni excepción. No se puede hacer un peritaje de análisis de credibilidad para saber si una declaración es creíble o no, que solamente contemple la parte no verbal. Pero es que ahora mismo lo que se está haciendo son peritajes de análisis de credibilidad que contemplan solamente la parte verbal. Y tampoco, porque realmente tan importante es una cosa como la otra. Tan importante es lo que digo como el cómo lo digo. Y hay que analizar las 2 cosas, el fondo y la forma. Entonces, lo que hacemos, los que ahora estamos haciendo este tipo de peritajes a nivel judicial, los que somos peritos judiciales en análisis de credibilidad y comportamiento no verbal, es el análisis conjunto de los 2 elementos, verbal y no verbal. O sea que venimos a sumar, no venimos a sustituir lo que se está haciendo ahora mismo, sino que venimos a hacer eso mismo y además hacer la parte no verbal. Y esa parte no verbal, en mi experiencia, lo que hace es que el informe sea más contundente. Es decir, primero analizamos la parte verbal, la declaración, las palabras que dice esa persona y después la parte no verbal. Bueno, pues esa parte no verbal lo que hace es darle más fuerza, más fiabilidad a lo que se analiza cuando analizamos solamente la parte verbal. Por eso es tan potente este análisis. Cuidado, no es infalible, como todos los peritajes, no es algo infalible y que sea matemáticas. O sea, hay un porcentaje de fiabilidad, pero según las investigaciones, ese porcentaje aumenta sensiblemente cuando añadimos la parte verbal a ese análisis, cuando añadimos la parte no verbal a ese análisis previo que se ha hecho de las palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo mucho en estos peritajes, creo que pueden ayudar, no siempre, porque hay veces que me decías, ¿cuántos peritajes has hecho? Bueno, he hecho distintos grados de peritajes, porque cuidado, a veces me vienen abogados, por ejemplo, y me plantean, no, lo primero enséñame el vídeo para ver si es analizable, si se escucha, pues es que hay veces que no se ve nada,
y apenas se escucha. Bueno, pues es que ahí poco vamos a hacer. Otras veces vienen con vídeos que bueno, pues que realmente no son analizables porque pues tienen mucho fallo de calidad, etcétera. Entonces, no todo es analizable. Y por otro lado, yo siempre hago un análisis previo antes de hacer ya el informe gordo, digamos, el que va al juicio, para ver si realmente yo voy a poder aportar algo. Aquí se trata de ver si nosotros aportamos algo. Hay veces, te tengo que decir, son excepciones, o sea, tampoco es lo normal, pero hay veces en que tenemos que decir, oye, mira, pues no te puedo dar una conclusión que sea si está siendo creíble o no está siendo creíble. No puedo concluirlo porque al final la conclusión de mi informe sería que es indeterminado. O sea, no es ni creíble ni no creíble. Para mí es indeterminado. No tengo tantos elementos de sí como de no. Así que no te puedo ayudar. Entonces, bueno, ahí sí que te quiero, no sé si me estoy tirando piedras a mi propio tejado porque te estoy poniendo los límites, o sea, te estoy limitando el alcance de estos análisis, ¿no? También es cierto que no solamente podemos analizar declaraciones en las que se ve si una persona está siendo creíble o no su testimonio, sino que también podríamos analizar otro tipo de vídeos. Como decías antes, siempre analizamos vídeo. El analizar fotografía es muy peligroso porque, claro, puede estar tomada en un momento concreto, desde un ángulo concreto, no sabes qué ha pasado en la décima de segundo de antes, tampoco en la décima de segundo después, entonces es un poco peligroso analizar fotos, porque a partir de ahí es que no puedes saber esa persona nada de ella prácticamente, ¿no? Por ejemplo, la apariencia, eso sí, o si está más cerca o más lejos de la otra, o qué postura tiene, pero realmente no puedes ver todo lo que ha pasado en esa escena. Y cuando estamos hablando ya de una cosa seria, como puede ser cosas en las que intervengan delitos graves, que sean judiciales, etcétera, pues hombre, hay que tener ahí un poquito de prudencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el panorama, por lo menos que tenemos aquí en España. O sea, como ves, tampoco es mucho mejor que el que tenéis ahí, ¿eh? Pero fíjate, Sonia, que acabas de hablar de un tema súper importante, que de hecho de ahí surge el nacimiento de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy en este espacio de Hablemos de Prevención. Y aquí quiero aclarar que justamente el tema de la prevención nos tiene que alcanzar incluso para poder hablar de una responsabilidad ética acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto en ese sentido, ¿no? La fisionomía, Sonia, cómo últimamente de pronto esta parte de la pseudociencia, aparentemente el cómo tengo la frente, la oreja, el ojo, la boca, la mano y demás, está siendo motivo para que se hagan estos sesgos de pronto de decir, mira, es que por la forma en la que tienes la frente y la fisionomía, sobre todo que tiene que ver con el estudio de los rasgos o el aparente estudio, entre comillas, de los rasgos físicos de una persona para de ahí poder determinar cuál es el tipo de personalidad que tiene alguien, me parece muy peligroso, sobre todo cuando esto se suma al lenguaje no verbal, ¿no? Que es como tú bien lo acabas de explicar. Personas que sin ninguna prudencia, sin ninguna ética, se atreven a hacer un análisis de una sola imagen, en donde ya existe un sesgo, como tú bien lo acabas de decir, porque ya tienes información previa de esa imagen, pero que además se haga uso de esto como si fuera algo realmente científico o con validez o rigor científico para poder determinar incluso la responsabilidad de una persona. Me ha tocado ver ese tipo de trabajo, donde alguien se atreve por una fotografía a hablar acerca incluso hasta de la responsabilidad tanto penal como victimológica, que es muy grave, ¿no? Entonces, creo que el tema que tú estás tocando llega y abre una puerta que es necesaria, no solamente que en mi país, sino en el tuyo y en el mundo entero, logremos entender justamente que cualquier trabajo debe de tener, pues, un fundamento, ¿no? Un fundamento, pero que realmente, pues, tenga las bases suficientes, que hoy en día lo sabemos que es a través de la ciencia, para poder determinar esto que tú bien lo acabas de decir, incluso para ser capaces de decir, esto no es viable, o esto no puedo determinar absolutamente nada porque no cuento con la información suficiente, y no te vas a arriesgar únicamente por ser popular o por quedar bien con el Poder Judicial y demás, atreverte incluso a hacer algo que tú bien sabes desde la parte ética que no es correcto, ¿no? Entonces, me parece que de hecho, bueno, incluso quiero decirles que por acá les estoy dejando en el banner la página de Sonia, de verdad, vayan a su página, conozcan sus redes, conozcan el trabajo.
Yo tengo la fortuna que acabo de adquirir su libro, aún lo estoy leyendo, próximamente me lo va a firmar, de eso estoy segura, la vamos a tener por acá en México el próximo año. Entonces, de verdad, qué importante, Sonia, qué importante el poder brindar esos espacios y el trabajo que tú haces traspase las fronteras, porque además te estaba viendo el otro día que estabas con los chicos del ITESO acá en Guadalajara y me dio mucho gusto, porque hay que trascender en las fronteras y hay que hablar verdaderamente de lo importante, ¿no? Y creo que necesitamos cada vez más personas que incluso se atrevan a decir, oye, el alcance de mi trabajo es hasta aquí. No puedo brincar más allá, no puedo determinarlo. Y qué importante es esto desde la responsabilidad ética, ¿no, Sonia? Entonces, ¿cuáles han sido los retos? Porque esto implica un reto también, Sonia. ¿Cuáles han sido esos retos o los has tenido que enfrentarte para poder justamente hacer tu trabajo de la forma que lo haces ahorita, con toda la ética del mundo, que eso es lo que al final del día nos hace hacer clic, nos hace hacer match, yo creo? ¿Qué te has enfrentado en este camino, Sonia? Vemos ahorita aquí, estaba leyendo los comentarios de algunos chicos, tenemos una chica que nos dice, yo soy criminóloga y esta área me gusta, me parece muy interesante. Por acá teníamos otro comentario de Lucero que nos dice que es un honor poder tener acceso a este tipo de información, que es recién egresada y bueno, también tiene el interés en estos temas, ¿no? ¿A qué te has enfrentado, Sonia? ¿Cómo estos jóvenes que van empezando y que esto les llama la atención, cómo hacerles de pronto la invitación a qué es aquello a lo que se pueden enfrentar, qué es en lo que tienen que trabajar y ese camino que tú ya llevas andado, cómo poder justamente sumarlo a lo que tenemos hoy en día? Bueno, pues es que me has hecho spoiler porque has hablado de las pseudociencias y efectivamente ese es un, bueno, pues es un gran reto el hacer ver a la gente bueno, que hay cosas que a lo mejor, pues para pasar el rato, que los 10 tips no sé qué, porque si se rasca, porque si no sé cuándo, vale, de acuerdo, pues para pasar el rato en Facebook, de acuerdo, pero que no vale para nada, que hay un montón de información que circula por redes sociales o en blogs de internet que no tiene ningún tipo de credibilidad, no tiene ningún tipo de aval ni de respaldo científico detrás. Es simplemente pues alguien que unilateralmente decide escribir eso. Yo, fíjate, yo he publicado un libro, como tú has dicho, quiero que sepáis cómo funciona el tema de publicar un libro. Cualquier persona puede publicar un libro y más hoy en día que existe la autoedición. Yo no lo he hecho autoeditado, pero lo podía perfectamente haber hecho autoeditado. A mí nadie me ha verificado cuando lo he publicado. Esto yo no sé si lo estoy diciendo aquí en contra mía, pero es que es así y lo digo para que entendamos que el hecho de que esté en un libro no quiere decir que sea fiable. O sea, no te revisa nadie si eso que tú estás escribiendo es fiable o no. Te hacen una revisión de estilo, ¿no? Una revisión de, bueno, pues si hay faltas de ortografía o si hay algo que no lo has expresado bien o lo que sea, pero es un análisis de estilo. Nadie revisa si tu contenido es un contenido bueno, fiable o no lo es. Y si está basado en la ciencia o no, porque el que revisa los libros normalmente de esos temas no sabe de escritura y ya está, ¿no? Entonces, es importante, lo primero, y esto es una labor pedagógica que yo hago siempre que me dan un micro, siempre la hago. Lo primero, cuando se vayan a comprar un libro de comunicación no verbal, quiero que tengan en cuenta que esto es ciencia y, por tanto, lo primero que tienen que hacer es irse a la página del final, las páginas del final, y ver si tienen bibliografía. Si no tiene bibliografía, no estamos hablando de un libro sustentado en la ciencia, porque una de las cosas que caracteriza a la investigación científica justamente es que se basa en otras investigaciones. Un libro que está basado en hechos científicos tiene que tener bibliografía y además tiene que ser bibliografía científica, no solamente bibliografía de otros libros que a lo mejor son tan malos como ese, ¿vale? Entonces, esto es importante. Yo, al final, a los que nos gusta este tema nos compramos todo, porque yo me compro cualquier cosa. Yo tengo un montón de libros que no valen nada, pero que no valen nada y a lo mejor son bestsellers. O sea, es que no tiene nada que ver, puede venderse mucho porque, bueno, pues el autor, por lo que sea, tiene mucha gracia escribiendo o dice cosas que son muy fáciles de entender y que cuando tú veas a una persona con los brazos cruzados es que significa necesariamente que está a la defensiva o que está cerrado a la comunicación. Eso a nuestro cerebro, que es muy vago, que no le gusta trabajar, le encanta.
Le encantan las cosas sencillas. Y les tengo que decir, señores, que esto no es sencillo, porque esto es comportamiento. Todo lo que implique conducta, todo lo que implique estados cognitivos, estados emocionales, personalidad, etcétera, es que es complejo, no es tan fácil y no es tan evidente. Y esos links que se hacen, esos enlaces que se hacen entre un gesto concreto y un estado emocional o cognitivo, lo que sea, concreto, eso es un error enorme, ¿no? Porque además no se está siguiendo el método científico de análisis. Entonces, esto es uno de los retos que comentaba. Hablabas de la fisionomía. Aquí, por lo menos en España, le están llamando la morfopsicología, se le está denominando así, o psicología del rostro. Y esto también lo explico en el libro, porque me mojo en este tema y lo explico y digo, mira, esto es lo que hay. La morfopsicología, a mí, de todas las pseudociencias, me parece la más peligrosa, pero peligrosísima. Quiero que imagines que un policía se acaba de ir a un curso de morfopsicología y sale del curso con su título, su apariencia de científico. Él, que no lo sabía, pues piensa que lo que ha estudiado realmente, bueno, pues el profesor le ha dado esa seguridad de que es algo que tiene rigor y tal, y realmente cree que es algo que vale. Y entonces ahí está patrullando y llega un atraco y él tiene que tomar decisiones y se fija en la cara de la gente. Y en función de eso, pues te considero así o te considero así. Es que yo he visto hasta análisis donde se diagnosticaba psicopatía a partir de cómo es el rostro de una persona. Bueno, esto es tan sencillo de rebatir como decir, muy bien, señores, yo creeré en la morfopsicología cuando alguien me presente algún estudio científico, algún artículo científico donde se demuestre o se hable de la morfopsicología y se demuestre alguna cosa de la que dicen en la morfopsicología. ¿Sabes cuántos artículos científicos hay sobre morfopsicología a fecha de hoy o psicología del rostro? ¿Sabes cuántos hay? 0. Hay 0. Claro. Y como hay 0, pues a mí ciencia contra magia, pues yo me quedo con la ciencia. Habrá gente que prefiere la magia porque la magia es más fácil, o sea, lo vamos a llamar magia, porque es más fácil de entender. Y entonces, claro, todo lo que, no, pues es que si tiene la cara así, pues si tiene la cara así y los ojos más hundidos o la nariz más prominente o la mandíbula o no sé qué. Bueno, no hay ninguna evidencia científica que relacione el rostro, es decir, las facciones faciales con rasgos de personalidad. Nada. Otra cosa diferente son los movimientos musculares. Eso sí lo analizamos nosotros, pero no hay que confundirlo porque son dos cosas diferentes que no tienen nada que ver. Es decir, yo, tenga la cara que tenga, puedo hacer una elevación de las comisuras o no hacerla, ¿vale? Entonces claro, nosotros sí analizamos la elevación de las comisuras, pero no analizamos cómo tiene alguien la boca, ¿vale? Porque eso no nos dice nada, porque no hay ninguna evidencia que haga esa relación entre una cosa y otra. Hay otras pseudociencias también de las que hablo en el libro, pero para mí la más peligrosa es esta, porque puede tener unas consecuencias horrorosas. Si yo voy a una entrevista de trabajo, Marisol, donde la entrevistadora ha ido a un curso de morfopsicología, es que a mí ya no me da oportunidad si a lo mejor considera que yo por mi rostro pues soy yo qué sé, una neurótica medio esquizofrénica, pues es que ya no me va a dar ninguna oportunidad, ya da igual lo que yo diga. Entonces, lo que están creando son prejuicios sin ningún tipo de aval científico, ninguno. Entonces, en ese sentido es peligrosísimo, ¿no? Otro reto que yo siempre les planteo a mis alumnos y bueno, y es algo que es complicado, para mí es de las cosas más difíciles que hay de sobrellevar, es el tema de la objetividad o subjetividad. Es decir, cuando tú ya en tu cabeza tienes la conclusión, que es un poco lo que me contabas de estos análisis de fotografías, ¿no? Cuando tú ya tienes la conclusión en tu cabeza y lo que estás haciendo es buscar aquellas evidencias que corroboren esa conclusión previa que tú ya tienes. Este es este es un mentiroso, vamos a decirlo así, este es un mentiroso. Voy a buscar en este vídeo o en esta foto aquellas evidencias que corroboren que a mí me parece que este es un mentiroso. Y voy a obviar
voluntaria o involuntariamente, es decir, dándome cuenta o sin darme cuenta, aquellas que lo contradigan, porque a nadie le gusta estar equivocado. Entonces, nuestro cerebro sufre cuando nos equivocamos y nadie quiere estar equivocado. ¿Cómo hay que ir a los análisis? Hay que ir con la hoja en blanco. Hay que ir en blanco totalmente y sin pensar que este miente o que el otro es no sé qué. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo que analizar a un político, claro, si sale Donald Trump, es que Donald Trump no sé qué, o el otro, el Biden, es que Biden no sé cuántos. Bueno, pues es que entonces ya no hace falta que analices, porque ya tienes tu conclusión, ya da igual. Claro. Da igual. Entonces, por eso, por lo mismo, no, es que a mí me vino una señora una vez a un curso y me dijo, yo quiero que me enseñes a detectar mentiras porque mi marido miente más que habla. Pues ya está. Ya no hace falta que sigamos, tú ya tienes tu conclusión. Entonces, aquí de lo que se trata es de ir con la hoja en blanco y decir, me da igual 8 que 80. Yo vengo aquí a sacar datos, nosotros hacemos un proceso inductivo y saco datos, hago inferencias, a partir de ahí lanzo hipótesis y finalmente concluyo. No hago al revés, no saco la conclusión y a partir de ahí intento ver qué cosas corroboran esa conclusión. Y ese es un gran reto. Y se nota muchísimo cuando alguien pues tiene ese sesgo, ¿no? Porque le gusta mucho el personaje o porque le disgusta mucho. Esos sesgos se notan muchísimo y es un gran reto al que nos enfrentamos y que siempre estoy ahí con mis alumnos ahí intentando que siempre les digo, si se os nota que os gusta o que no os gusta esa persona que estáis analizando, es que lo estáis haciendo mal. Y muchas personas que van incluso a televisión a hacer análisis y tal, se posicionan políticamente, van buscando, no, porque es que este que es de izquierdas, porque este es que es de derecha, no sé qué, y se posicionan. Eso no es un analista de comunicación no verbal, eso es un opinólogo que perfectamente, o sea, quiero decir, o un analista político o lo que queramos llamarle, pero no es analista de comunicación no verbal. Y ese para mí, como profesora, es mi mayor reto. No, y vaya que lo haces muy bien, me ha encantado como lo has dicho. Desafortunadamente sí pasa. Acá en México utilizamos una frase para cuando lamentablemente nuestros policías en México pues sí reciben capacitación de morfopsicología, he de decirte, y es preocupante, acá nosotros lo llamamos lombrosianamente sospechoso, parafraseando justamente a Lombroso, César Lombroso, que hizo pues mucho estudio científico ahí en prisiones y demás, o qué mejor, ¿no? Esta parte de cómo se tergiversa a mayor, está feo es delincuente, ¿no? Y no es así, pues imagínate cuántos psicópatas andamos caminando por la calle justamente por nuestros rasgos y demás, y es una práctica que lamentablemente pues se ha ido diseminando, o sea, cada vez veo más personas que justamente deciden comprar soluciones mágicas, como bien lo acabas de decir, para situaciones que tendrían que atenderse desde un ojo completamente diferente, ¿no? Por acá te vuelvo a posicionar, por acá Claudio te manda saludos desde Chile, dice que Claudio, que lo conozco, tema, claro que sí. Chile. Hola, por acá tenemos a Perla, y Perla te hace una pregunta. Te pregunta que qué recomiendas a quienes les interesan dedicarse a este tema, ¿no? ¿Por dónde pueden iniciar? Sobre todo con una buena guía, como bien lo acabas de decir, ¿no? Y anticipándome a la respuesta que le vas a dar a Perla, déjame, vuelvo a poner por ahí tu página web, para que se den una vuelta también y se den cuenta, pues, a qué pueden acceder desde tu guía, justamente, ¿no? Bueno, claro, ¿qué voy a decir yo? Pues que se venga a mi escuela y le enseño ahí un poquito, porque, bueno, yo también tengo cursos de distintos niveles, no solamente el máster, sino que también hay cursitos desde 5 horas, ¿no? Pero si no es conmigo, que sea con alguien que demuestre que tiene unos estudios, por lo menos, que tiene... hay másters universitarios, o sea, que por lo menos tiene un máster universitario y que tiene un mínimo de conocimientos. Entonces, es importante que, bueno, pues que les guíe a alguien que de verdad sepa. Y bueno,
aunque no sea conmigo, pues me pueden escribir y me preguntan y yo les digo, pues ya está, esta persona, oye, fenomenal, que la conozco y fenomenal, adelante con él, adelante con ella, o esta persona la conozco también y casi que te recomiendo a otro profesional y tal. O sea que perfectamente me pueden preguntar por otros profesionales y yo les asesoro en lo que pueda, ¿no? Hasta donde yo conozca. Y también, si no quieren ir a formaciones ya de cursos y tal, pues también pueden pues leer libros. Eso, cualquier cosa que les caiga en la mano al final pues va a ser siempre útil. Lo que pasa es que cuando vayan a la librería, lo primero que tienen que hacer es lo que he dicho antes, irse a la parte de atrás, comprobar que tiene bibliografía, que tiene bastante bibliografía, y a partir de ahí pues ya pueden ver que es un libro que por lo menos no es la opinión de ese señor, porque es que hay veces que no tienen absolutamente nada de bibliografía. Entonces, a lo mejor el que está escribiendo dice, ¿por qué hemos hecho estudios? Bueno, hemos hecho estudios y dónde están publicados y dónde está, o sea, dame algo, dame alguna cosa, ¿no? No me digas, ¿hemos hecho estudios? Bueno, pues estudios, ¿dónde? ¿En tu casa o dónde los has hecho? Entonces, claro, tiene que haber algo, es que si no es ciencia ficción, no es ciencia de verdad, es ahí, pues, o la opinión de un señor. ¿Por qué la opinión de un señor, Marisol, es más válida que la tuya? Si todos ya tenemos nuestra propia opinión sobre comunicación no verbal, que aunque no nos formemos, todos manejamos la comunicación no verbal con cierta habilidad. Quiero decir, no es que no sepamos nada y seamos un desastre, tampoco es eso. O sea, todos ya pues sabemos manejarnos un poquito, más o menos sabemos leer a los demás. O sea, oye, que hemos sobrevivido hasta aquí sin un curso de comunicación no verbal, pues tampoco nos va a pasar así gran cosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando consigo despertar en los demás ese gusanillo por aprender un poquito más de comunicación no verbal, pues eso les permite, por ejemplo, negociar mejor, les permite entender mejor a las personas de su entorno a nivel personal, a nivel social o a nivel profesional, a cualquier nivel. Por tanto, les permite trabajar mejor en equipo, etcétera. Esto desde un punto de vista civil, digamos, ¿no? Y, por supuesto, puesto que en tu página hay muchas personas que se dedican al ámbito de la criminología, pues, ¿qué os voy a decir? Desde el punto de vista de la criminología, pues es que es una parte muy importante, puesto que estáis en un mundo donde, pues hombre, todo el mundo no es súper sincero, mucha gente oculta realmente cómo se siente o lo que está pensando, etcétera. Aquí hago un paréntesis. Nosotros no podemos saber nunca a través de la comunicación no verbal lo que piensa una persona. Cuidado, cierro paréntesis, o sea, no se puede. Pero sí podemos saber, pues, más o menos en qué emoción puede estar o si hay algo que está reteniendo, ese tipo de cosas, sí. O cuando ya hacemos un análisis de credibilidad, que no se hace así, venga, va, que te voy a analizar. No, se hace con un informe, se hace con muchas horas de trabajo. O sea, en tiempo real sabemos que, bueno, que la proporción de aciertos respecto a errores es 50-50, incluso para los expertos. O sea que siempre hay que hacerlo pues sentándose con un vídeo, viéndolo muchas veces, etcétera. No se hace así que te miro a ver cómo hablas y, pues estás mintiendo. Esto no es así, ¿vale? No funciona así. Entonces, desde el punto de vista de la criminología, pues, ¿qué te voy a decir? Es súper importante en muchos aspectos, por ejemplo, en aspectos que tienen que ver con personas que están siendo víctimas de, pues, niños que están siendo víctimas de bullying o mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Es decir, hay toda una comunicación ahí que nos puede dar pistas. No quiere decir que sea ya contundente el mensaje y que yo de forma contundente sepa, a esta persona le pasa esto. Pero, hombre, sí que puedo tener muchas pistas y me puede ayudar muchísimo más allá de lo que esa persona consigue verbalizar. Que ese es el problema, que muchas veces las víctimas de determinadas situaciones pues no son capaces, ¿no?, de verbalizar. Y, por supuesto, en el ámbito policial, pues también aspectos que tienen que ver con la agresividad, con situaciones peligrosas a las que se enfrentan los policías y que el tener el dato o por lo menos el tener una pequeña pista justo antes de que ocurra la agresión, pues caray, es que puede marcar la diferencia entre que esa persona salga bien parada o tenga un problema grave, ¿no? Claro, completamente. Hablar del tema de las pseudociencias, hablar del tema de credibilidad, hablar de la responsabilidad, de la ética, me parece que es un tema
que se tiene que trabajar no solamente un día. Me queda claro que tu trabajo día con día busca generar justamente esta concientización, esta visibilización tan importante de poder justamente trabajarlo desde esta parte científica. Hoy en día, lamentablemente, tenemos muchas soluciones mágicas, como bien lo dijiste, ¿no? Ahora la grafología que nos dice que puede diagnosticar enfermedades desde antes de que se aparezcan por la escritura, me parece muy grave, por ejemplo, ¿no? Muy grave de que la gente esté abrazándose a estas soluciones mágicas para situaciones realmente complejas, ¿no? Y bueno, como soy muy respetuosa también de los tiempos y cualquier cosa, yo estoy encantadísima de tenerte, de verdad quiero agradecerte infinitamente que a pesar de la diferencia de horarios estés aquí. Yo sé que para ti es de noche, aunque para nosotros apenas va empezando el día prácticamente, pero quiero agradecerte enormemente. La verdad es que algo que coincidimos cuando nos conocimos es que hubo un clic por ahí, un match muy, muy, muy interesante y sobre todo que se disfruta demasiado. Sonia, tienes mucha gente, tengo una pregunta que me están haciendo acá de forma interna, que más que pregunta es una felicitación. Me dice, pocas veces vemos a mujeres como Sonia ocupando los espacios que están ahí para nosotros. Quiero extenderle una felicitación. Esta persona nos escribe desde Argentina, entonces dice que quiere extenderte esta felicitación, que de verdad la motivas porque ella manifiesta que usualmente este tipo de espacios están más para los hombres y que da muchísimo gusto cuando ven a una mujer tan empoderada como tú, hablando de un tema tan importante, pero sobre todo que te atreves, como dice acá, a que te atreves a decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, gracias, muchísimas gracias. Te mando saludos desde Argentina, se llama Rosa María, te manda un abrazo y felicitaciones en ese sentido. Y bueno, yo quiero dejarte este espacio, Sonia, abierto para cualquier momento, para cualquier otro día, y sobre todo que nos compartas un mensaje final, ¿no? Hay mucho estudiante que te está escuchando, de hecho tengo por acá un grupo de alumnos que andan por acá también escuchándote, tengo mucho estudiante escuchándote. Yo te dije, este tema a mí me encantó, sobre todo la forma en que lo abordaste. Por acá tienes un saludo, Gisela es una psicóloga amiga también y te manda saludos, ella está en el estado de Guanajuato. Entonces, Sonia, este espacio es tuyo, puedes volver las veces que tú quieras, sé que es tu primera vez en un en vivo, nos salió espectacular, y pues adelante, el mensaje con el que quieras despedirte, esta plataforma es tuya completamente. Bueno, lo primero, evidentemente, agradecer a todas las personas que han estado aquí acompañándonos en directo, también las que pueden ver luego este vídeo en diferido. Para mí es un placer, realmente no me cuesta nada, aunque sea de noche y todo, pero a mí no me cuesta nada hablar de comunicación no verbal porque es que es mi tema. Ahora me hablas de, yo qué sé, es que tienes que hablar de contabilidad, pues me muero, o sea, no puedo, pero de comunicación no verbal, pues es que me encanta. Agradezco muchísimo el mensaje que nos llegaba desde Argentina, ¿no? En el que hablan de ese empoderamiento y tiene toda la razón además, porque esto es algo que no pertenece a un país en concreto, sino que es algo a nivel mundial. Aquí en España también nos pasa, el que, bueno, pues la costumbre es que se perciba como digamos, más importante la opinión que puede tener un experto que la opinión que puede tener una experta, ¿no? Y en ese sentido, pues antes me hablabas de los retos, bueno, pues en realidad este es otro reto que tengo ahí. Yo tengo mucha suerte y yo al final pues me llaman de muchos medios y tal, pero sí que me consta que en nuestro sector, igual que en muchos sectores, no hay diferencia, pues a las mujeres aún nos cuesta mucho por hacer y por trabajar ese liderazgo, que por cierto es otro tema también dentro de la comunicación no verbal, que si quieres otro día hablamos, porque yo ya me enganchaba aquí a tu espacio y me vas a tener aquí. O sea, la próxima vez no me invitas, me voy a autoinvitar y voy a decir, Marisol. Encantada. Entonces, el liderazgo no verbal es otro tema muy, muy interesante porque muchas veces percibimos a las personas líderes o no simplemente a través de su comportamiento no verbal, y esto es algo también pues que está analizado, que sabemos ya muchas cosas. Pero me voy a quedar con un último mensaje, Marisol, que son las limitaciones, que es lo que se pone siempre en las investigaciones científicas. Lo último que pones es, bueno, vale, yo he investigado esto, pero que sepáis que esto llega hasta donde llega, ¿no? Bueno, pues me voy a quedar con esas limitaciones, y es que queda mucho aún por estudiar. O sea, esto es ciencia. En el 2018 se publicó un artículo en el que se hablaba de que había unos 30.000 artículos científicos, o sea, hace 4 años había ya unos 30.000 artículos científicos.
con el topic directamente de código de no verbal, es decir, que directamente hablaban de comunicación no verbal, pero aún queda mucho por investigar. Tenemos aún muchas incógnitas, muchas cosas que no sabemos y que muchas veces esas pseudociencias lo que hacen es cubrir esos huecos. Es decir, como no lo sabemos aún desde la ciencia, porque aún no se ha investigado o no hay suficiente evidencia, pues bueno, lo vamos a cubrir aquí con lo que le parece a mi primo o al cuñado de mi vecina, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro que, bueno, pues que aún queda mucho, que seguramente si repetimos esta entrevista dentro de 5 años, te podré contar cosas nuevas y cosas diferentes porque están saliendo cosas todos los días, ¿no? Están saliendo investigaciones y estamos avanzando. No tanto como querríamos, porque hasta ahora nadie se había interesado mucho en esto, más allá del ámbito académico, pero tenemos la suerte que desde el ámbito así del ejército, por un lado, ¿no? Porque han visto que esto puede funcionar para sus cosas del ejército, y también desde el ámbito de los videojuegos, porque también tiene que ver mucho con pues, que un personaje, por ejemplo, haga las expresiones y todo esto, pues están poniendo dinero y entonces eso significa pues, que hay más investigaciones y se está investigando más. Y también desde el ámbito del marketing, porque se han dado cuenta que la comunicación no verbal puede vender. Y es que es así. O sea que yo recomiendo a todas las personas que nos están viendo pues que, bueno, que se tomen un ratito, aunque sea por revisar un poco algún libro que vean que tiene sustento detrás, que tiene ciencia detrás, y miren a ver si les interesa, si les gusta y a partir de ahí, bueno, pues a ver si les pica el gusanillo este de la comunicación no verbal. Y solo les hago una advertencia, si les pica el gusanillo de la comunicación no verbal, no lo van a dejar. Creo que sí, Sonia. De hecho, bueno, me están preguntando por acá, por el interno, me están preguntando que dónde pueden encontrar tu trabajo. Ya les había puesto por ahí su página justamente códigonoverbal.com. En sus redes, pues la pueden encontrar así, como Sonia El Hakim, pueden encontrarla en sus redes sociales. Sin embargo, pues bueno, también su página web también te dirige y te canaliza a sus redes sociales, así que pues también igual yo les sugiero revisar la página web para que también puedan conocer el trabajo, vean por ahí el libro, se los recomiendo. La verdad es que yo apenas voy como en la página 30, pero ya estoy maravillada, así que se los recomiendo bastante. Su libro lo pueden encontrar en Amazon, así tal cual, Código No Verbal, autora Sonia El Hakim, se los recomiendo ampliamente. Y de verdad, Sonia, no me resta más que agradecerte, de verdad, de todo corazón, te lo digo, no me queda más que agradecerte. Y tú te puedes autoinvitar las veces que tú quieras. Las veces que tú quieras, este espacio es tuyo. No sabes lo que has dicho, no sabes lo que has dicho ahora mismo. Yo estoy consciente de lo que digo y yo lo sostengo. Entonces, este espacio es tuyo, cuando gustes podemos organizar lo que a ti se te ocurra. Yo encantada, sobre todo, bueno, agradecida también, te están mandando mensajes, te mando saludos de Perú, personas que están aquí mismo en México, Mexicali, Guadalajara, Guanajuato, y una persona de Cuba, es la primera vez que tengo una persona de Cuba, según yo nunca había visto una persona de Cuba conectada, un saludo hasta Cuba. Entonces, público tienes, información que compartir también tienes, entonces yo dejo la invitación abierta, por supuesto, para cuando, en el momento que tú lo requieras, y te deseo que tengas una excelente noche, que tengas un muy bonito fin de semana en compañía de tu familia, y pues este espacio es tuyo las veces que tú quieras. Muchísimas gracias, Sonia, muy agradecida de que hubiéramos compartido este espacio. Y pues a las pseudociencias hay que entrarle como lo que son. Y justamente cuando el charlatán crece es porque nosotros lo permitimos. Claro está que la decisión siempre está por parte del público, pero parte de nuestra responsabilidad profesional es compartir y comunicar con ustedes con base científica justamente aquello que realmente les suma a su desarrollo, a su crecimiento, tanto individual, profesional y social. Entonces, pues muchísimas gracias por formar parte de estos espacios de crecimiento, Sonia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.